Es la primera vez que yo escribo un libro. Yo soy las de hacer las cosas, de ahí el título, Pasión por el resultado. Es la primera vez que tengo tiempo para sentarme, pensar y escribir y volcar vivencias, hablar con mi propia voz, no representar a nadie más que a mí misma. Fue muy interesante, muy intenso y bueno, termina con una gran satisfacción, pero fue duro. Hay varios ejes, pero uno muy importante es que nombrás tus inicios a Rosario, tu ciudad de nacimiento. Sí, no solo Rosario como ciudad de nacimiento, nombro a mi barrio, nombro al Saladillo, que es algo que a mí me marcó, y lo nombro especialmente porque muy poca gente tenía conciencia de dónde venía yo. Los rosarinos lo entienden mejor, pero en Buenos Aires no era una cosa conocida. Así que a mí me pareció importante porque el ser consistente con uno mismo, el ser capaz de, como digo en el libro, volver al barrio, a los amigos, el mantener los principios y saber que uno siempre puede estar allí es fundamental, es parte de la característica de un líder, ¿no? Susana, usted habla de liderazgo femenino. ¿Qué característica tiene que tener ese liderazgo? Yo creo que el liderazgo, no el liderazgo femenino solamente, tiene que tener algunas características. La primera es ser capaz de esforzarse, de trabajar, de ser consistente con esa noción de que las cosas no caen solas, sino que hay que lograrlas. La empatía es otra característica que a mí me parece fundamental, el ser capaz de ponerse en el lugar del otro, de entender al otro, de escuchar al otro, y después de haber hecho eso, tomar la decisión que hay que tomar. De nuevo, el tener la capacidad de ser muy fiel a uno mismo, pero al mismo tiempo ser flexible como para adaptarse ante el cambio de circunstancias y tomar decisiones en ese sentido. Esto es una característica del liderazgo. En particular, yo creo que algunas de esas, por ejemplo, la empatía, son especialmente ciertas en las mujeres. Y lo que intento decir es, esta sociedad nuestra que necesita de soluciones que vienen de la diversidad de la sociedad. La primera diversidad es el género, entonces tenemos que tener representación de género y lo tenemos que tener no solamente en los números allá abajo, sino en los más altos niveles. Susana, la saco del libro, la llevo al contexto internacional. Un análisis de lo que está pasando en Honduras con el proceso migratorio hacia los Estados Unidos y la respuesta de Donald Trump. Bueno, lo que está pasando en Honduras, lo que está pasando en el mundo con el tema de migración y refugiados es terrible. El mundo tiene una crisis que hace que tengamos el récord de refugiados y migrantes en la historia del mundo. Esto muestra que hay problemáticas muy grandes, no solamente algunas que vienen de guerra y conflicto, sino que vienen de incapacidad de entregarle al ciudadano lo que mínimo que necesite, y la gente en la desesperación busca soluciones alternativas. Y en un momento en el cual, en lugar de pensarnos más abiertos que nunca, nos estamos cerrando y nos estamos poniendo egoístas y nos estamos protegiendo, ¿no? Este país ha sido históricamente un ejemplo de estar abierto. Mi familia, mis abuelos vinieron de Europa porque no tenían alternativa allí, y hicieron todo, y yo soy producto de eso. Entonces es realmente preocupante que ante estas tensiones que la gente tiene, que hace que se desesperen y caminen 3.000 y pico de kilómetros, en la otra punta haya una noción de cerrarse. ¿Puede preocupar esta reacción de Donald Trump de quitar ayuda a estos países y también por lo que significa el proceso migratorio? Bueno, por eso digo, el presidente Trump, pero no solo el presidente Trump, en Europa también hay movimientos xenofóbicos, hay una noción de distanciarse del otro, que todo es un mal indicio, porque cuando pasaron esas cosas en el pasado, las consecuencias fueron muchas veces muy complicadas. Entonces tenemos que estar alertas, entendiendo también que la gente a su vez se ha puesto egoísta porque sus propios líderes en sus propios países no le están respondiendo, ¿no? ¿Cómo evalúa que pueden ser las futuras relaciones con un casi seguro triunfo de Bolsonaro en Brasil? Yo presumo que el gobierno va a hacer todo para mantener un vínculo con Brasil que sea un vínculo abierto y mutuamente satisfactorio. No hay duda que Brasil es nuestro principal socio, así que cualquier cosa que pase en Brasil tiene un impacto grande sobre nosotros. He dicho que a mí me preocupan algunas de las cosas que el candidato Bolsonaro está diciendo, más allá de lo que dice de puertas adentro, que en definitiva es una temática que tiene que ver con los brasileños. Cuando habla del Mercosur, cuando habla de la visión hacia el mundo, cuando habla del Amazonas, que es el reservorio para el mundo del cambio climático,
a mí me preocupan muchísimas de esas cosas. Me preocupa porque nos pueden llevar a que Brasil tome decisiones que tengan un impacto negativo. Macri, ¿cómo ve el Brasil gobierno? tiene una alianza con el sector pentecostal, con la Iglesia Evangélica. ¿Cómo ve esto que puede influir? Bueno, la actividad y el activismo de la Iglesia Evangélica se ve en el mundo, se ve en Estados Unidos. Una coalición de las iglesias evangélicas apoyó al candidato Trump. Se ve en África, yo trabajé muchísimo en África, la presencia de las iglesias evangélicas en África es muy fuerte y obviamente tiñe con una visión lo que la gente piensa y cree, ¿no? Susana, si bien no está en el gabinete, ya se fue, ¿cómo analiza el rumbo económico y político del gobierno de Mauricio Macri? Bueno, yo no estoy capacitada en lo específico para evaluar las decisiones económicas. Creo que el gobierno está ante unas disyuntivas muy complejas y está intentando buscar la mejor forma para cumplir con aquellos 3 objetivos que se planteó inicialmente, que el propio presidente, el primero de ellos, que es el de la reducción y eliminación de la pobreza, el propio presidente dice es el que está más en deuda, ¿no es cierto? Me parece que es un momento en el cual los argentinos tenemos que no solo pensar en la coyuntura, que por supuesto es muy dura y muy difícil, sino que de una vez por todas en este modelo de democracia que tenemos en la Argentina, ponernos de acuerdo respecto de qué queremos que la Argentina sea, que para mí es parte esencial de que sigamos teniendo coyuntura tras coyuntura situaciones de crisis. Brasil y Argentina se están cerrando, Brasil y Estados Unidos se están cerrando a las importaciones. ¿Cómo usted ve la política argentina al respecto? Bueno, Brasil tenemos que ver qué es lo que pasa, digamos. Nosotros estamos con Brasil Hablamos integrados. siempre de recuerdo a las declaraciones. Sí, pero hay que ver en el Mercosur en particular cómo lo maneja, porque nosotros tenemos una integración de cadena de valor con Brasil. El mundo está pasando por una tensión en lo comercial, está pasando por un enfrentamiento entre China y Estados Unidos y eso tiene toda clase de implicancias. No son buenas noticias. A mí me sigue pareciendo que nosotros no tenemos otra oportunidad más que proyectarnos, entendiendo lo que pasa, sabiendo y alineando nuestras prioridades en función de cómo se den las oportunidades. Siempre que hay crisis también hay oportunidad, dicen algunos. Entonces, bueno, tenemos que trabajar en ese sentido. Es un mundo difícil y distinto al que teníamos hace 3 años atrás. Eso es una realidad. ¿Le gustaría volver a ocupar un cargo ejecutivo? No, de momento yo estoy trabajando fuerte, haciendo otras cosas, pensando, escribiendo, y me parece que ese momento ha llegado para mí de tener un poco más de pausa. Y como rosarina, ¿qué opinión tiene del actual Rosario violenta, insegura? Bueno, Rosario me preocupa que tengamos que tener hablaban antes del clásico, que el clásico se juegue en Buenos Aires a puertas cerradas. Me parece que los rosarinos nos estamos negando la oportunidad de disfrutar de algo tan importante y sobre todo estamos dejando que algunos nos lo roben como oportunidades. Me da mucha pena. Permítame la última. ¿Qué opina de la ola feminista? ¿Comparte los fundamentos en general, la ley de paridad de género? Definitivamente. Las cosas no van a pasar salvo que haya acciones positivas y las cuotas, los cupos, la ley de paridad es un prerequisito. Muy amable, muchas gracias. Adiós, hasta luego.